Hola gente, pues para mí uno de los mejores escritores o pues ensayistas de la historia del Perú fue sin duda Manuel González Prada, Manuel Chantacá, mi tío Manuel. Pues con su talento pues prácticamente fue una especie de hombre que puso los puntos sobre las is en plena época trágica del Perú, que fue la debacle de la Guerra del Pacífico. Tiempo después el hombre escribiría pues lo que es las cosas como son, ¿no? Y pondría pues en su lugar a ciertos personajes nefastos de nuestra historia que contribuyeron a ese debacle. Y no solo eso, ya más adelante con el advenimiento de la República Aristocrática, una época también tan nefasta en el gobierno del Perú, pues a la llegada del siglo XX, pues el hombre también siguió con esa ácida crítica, con ese mordaz pensamiento que de veras al día de hoy que tú lo lees al señor Manuel González Prada, Manuel Chá, pues sigue aún vigente. Esto porque justamente la problemática del Perú, como dicho, la historia del Perú pareciera que se repitiera una y otra vez. Y si Manuel González Prada estaría vivo en estos días, pues bien diría lo mismo, ¿no? O escribiría lo mismo. El libro que te voy a presentar del gran Manuel se llama Figuras y Figurones. Y pues como dije, pues el hombre critica aquí a los personajes con pues sus puntos, eso sí, en las IES, directamente. Tanto así pues que el hombre se ganó el repudio, sobre todo de un señor muy nefasto para la historia de Perú, que fue Nicolás de Piérola. Bueno, este pequeño libro que reúne 4 ensayos son exactamente de 4 personajes, 4 presidentes que pasaron por las esferas del poder del Perú en diferentes etapas, ¿no? Tenemos primero a Manuel Pardo y Lavalle, el jefe del Partido Civil en la década del 70 del siglo XIX, y que pues muchos ignoran tal vez su currículum, pero si hay que poner entre los más grandes creadores de la debacle de la Guerra del Pacífico, porque sí, fueron los creadores los que pues pusieron la tormenta perfecta para que un país con apetito voraz, o mucho una élite de un país con un apetito voraz, pues la élite chilena, viera pues que tuviéramos una clase política tan torpe, pues prácticamente pues llenara sus ambiciones y nos declarara la guerra. Sí, pues porque uno cuando tuvo el poder en la década del 70, pues el hombre, siendo del Partido Civil, pues desajustó los gastos en materia militar y prácticamente dejó con las manos desnudas al comienzo de la guerra, la contienda, a las Fuerzas Armadas peruanas. Esto lo hizo tal vez por el hecho de que, bueno, ya veníamos décadas de anarquía y todas estas creadas mayormente por golpes militares, ¿no? Tal vez su intención fue eso, pero a la postre, pues, esta intención fue muy contraproducente para el país, ¿no? Anuló gastos en la Marina, el Ejército, que con el tiempo, pues, se vio, pues, prácticamente que reducido a la nada, ¿no? Como dije, pues, prácticamente el Ejército peleó a la mano desnuda contra un ejército que venía, pues, armándose de años, ¿no? Como el ejército chileno, ¿no? Y bueno, pues también el mismo González Prada critica de Pardo, el primer Pardo, como un aristócrata o como un noble sin nobleza, porque no tenía supuestamente arraigo noble, ¿no? Y también no era una persona noble, ¿no? Si bien era educado, no era de esos, de ese talante, mejor dicho, no tenía ese pedigrí que muchos limeños se atribuían, ¿no? Al Ciudad de los Reyes, ¿no? A Guachafá, ¿no? Y también era un republicano, era un hombre que predicaba la república o quería la república, pero a las finales terminó destrozando esa república, ¿no? Con los cuales pues tendría que hacer un video de la trayectoria de Manuel Pardo, ¿no? Pero bueno,
Y luego seguimos con Nicolás de Piérola, el segundo actor de este cuarteto. Sí, 4 presidentes. Bueno, Piérola ya todos sabemos pues que fue un inútil, ¿no? Todo lo que hacía, todo lo que decía, pues, a la final terminaba haciendo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, prometió ofrecer hasta la última gota de sangre en la defensa de Lima, ¿no? Pero a las finales el hombre ni siquiera derramó ni una gotita de sangre, más bien ni siquiera apagaban los fuegos de Miraflores y el hombre ya estaba corriendo con su caballito rumbo a la sierra, ¿no? Un cobarde, ¿no? Y pues el mismo González Prada, que era su enemigo más acérrimo, pues escribió una lista de defectos y actitudes, actos tan inverosímiles como ridículos, como por ejemplo de que el Piérola, antes de estudiar la forma de defender la ciudad o de ordenar a las tropas para hacer una respectiva revisión, pues el hombre se tardó un día en definir qué tipo de gorro, o este gorro prusiano que ustedes vieron en la foto, bueno, ven la foto de Piérola, qué tipo de gorro iba a usar, o casco militar, si en la punta le ponía una punta aguja prusiana o una punta, o un símbolo de un cóndor más peruano. Dice que se pasó todo un día discutiendo eso, ¿no? Con sus sayalleros. Y a la final, bueno, eligió la punta prusiana, ¿no? Hay una foto bien chistosa de Piérola con esa punta prusiana, pero bueno, la cosa es que el hombre se le veía caminando bien marcial, ¿no? Pero no sabían ni qué carajo de una marcialidad. El hombre que se autoproclamó militar de la noche a la mañana, pues, como bien dice González Prada, parafraseando a González Prada, pues, un espécimen como él no podía llegar sin que el mismo populacho lo aclamara, ¿no? Así que prácticamente González Prada pone como culpables también al pueblo de Lima, sí, porque Lima fue el que lo puso arriba, no lo puso ni Arequipa, ni su departamento natal, ni el norte, ni la selva, no, lo puso Lima. Y él, pues, llegando al poder dando un golpe de estado al general Lacotera, a un ancianito, después de que, bueno, también el otro María Ignacio Prado se fuera a comprar armas y nunca volviera. Bueno, la cosa es que el hombre comenzó a dar títulos de general, coronel, mayor, capitán a sus sayalleros, ¿no? A quien tenía más arraigo, o quien iba más a la iglesia, ¿no? A las finales todo fue un de barajustes y pues creó la tormenta perfecta para que prácticamente la defensa de Lima fuera una coladera, ¿no? Y pues bueno, ya llegando la debacle y luego de su huida, cobarde por cierto, el hombre Piérola, en palabras de González Prada, pues se iría en un tour por toda Europa, ¿no? Teniendo como auspiciador a Dreyfus, sí, Dreyfus, el banquero judío, de origen judío, pero francés, tuvo sendos negocios con Piérola, no solamente en ese momento trágico de la Guerra del Pacífico, sino antes, cuando Piérola fue el ministro de Hacienda en el año 69, en los tiempos de Balta. Esto por recomendación de Echenique. Buscaban un hombre sin escrúpulos y también que no supiera nada, pero a la vez pareciera que lo supiera todo. Y pues tenían al hombre, Echenique dijo, yo tengo al hombre indicado, y lo puso a él, pues, porque justamente él era el hijo de Nicolás de Piérola padre, que pues también era uno de sus herederos más fieles de Echenique, ¿no? En su gobierno. Incluso pues el padre Piérola se hizo millonario con la deuda de pues la consolidación, ¿no? Un escándalo tipo Odebrecht en su momento, pero bueno, en esos tiempos, ¿no? En la década del 50, ¿no? Que le valió pues que Castilla le diera un golpe de estado a Echenique, pero pues Piérola, la familia Piérola, su fortuna prácticamente proviene de ahí, ¿no? De esa época. Y luego ya el ministro de Hacienda de Balta, pues Piérola haría negocios con Dreyfus, y Magia se refugiaría ahí varias veces en Francia, 2 veces en Francia, tanto en esa época de los finales de la década de 70 y luego en la
después de la Guerra del Pacífico, ¿no? Con lo cual, pues, ese apellido Dreyfus, ¿no? Por ahí dejó descendientes acá, ¿no? Pero bueno, la cosa es que ese banquero fue prácticamente, hizo fortuna gracias a Piérola, ¿no? Pero en desmedro del Perú, ¿no? Bueno, la cosa es que ya después, más de una década después, ya con Cáceres en el poder, Piérola vendría como salvador. Pero tú te preguntarás, ¿por qué si Piérola con ese historial pudo darle el golpe de estado a Cáceres? Bueno, esto porque Cáceres también la regó, ¿no? Porque, pues, bueno, es para otro video, ¿no? Pero bueno, la cosa es que ya en el poder, dándole golpe de estado a Cáceres, pues se convocarían unas elecciones, entre comillas, y pues sería elegido Piérola presidente. Gracias a los limeños, ¿no? Siempre eligiendo mal, ¿no? Ahora tiene un alcalde, ¿no? Potencia brutal, ¿no? Pero bueno, esto viene de tiempo, ¿no? Bueno, la cosa es que ya Piérola en el poder, por ahí se dedicó a, pues, magia, a gobernar prácticamente con el partido civil. Sí, el partido que prácticamente lo detestaba en la década de los 80, pues comenzó a gobernar porque como bien dijo Piérola, tenemos más en común que, ¿cómo se llama? Que en contra, ¿no? Que cosas en contra, ¿no? E imagínense, ¿no? Tantas batallas o tanto peleas entre esos personajes, o sea, porque el Partido Civil era realmente la aristocracia peruana, limeña, que sobre todo, y Piérola, que era el Partido Democrático, los demócratas, era la gente del pueblo, entre comillas, ¿no? Eran los nuevos ricos, ¿no? Pero bueno, la cosa es que ahí se unieron y pues Piérola, que un día se dijo que era el hombre del pueblo, el padre de los indios, pues a las finales comenzó a gobernar para los ricos, ¿no? Para los oligarcas, estos que prácticamente colaboraron con los chilenos en la contienda de la Guerra del Pacífico, en la invasión de Lima, ¿no? Post invasión de Lima, ¿no? Muy curioso, ¿no? Me hace recordar a Alan García, ¿no? Que en su momento decía que era el candidato anti-oligarca y al final en su segundo gobierno regresaría y magia, ¿no? Se aliaría con la Confiet, ¿no? Los herederos, pues, de esa oligarquía del Partido Civil, ¿no? Algo muy curioso, ¿no? Y bueno, pues este parte de, si bien es la más amplia, la parte de Piérola, pues acá enumerando enlistando todos sus crímenes que cometió, tanto fiscales, económicos, pues hubo uno que muchos no comentan, por ejemplo, que González Prada quería escribir un libro sobre Piérola, una biografía, pero pues 2 veces la imprenta donde fue prácticamente hecha esos tirajes fue desmantelada, la primera vez, la segunda vez fue incendiada, donde dice que un único ejemplar fue salvado de la hoguera y pues mandada a manos de Piérola. El único que leyó el libro, su biografía, hecha por González Prada, fue mismo Piérola, ¿no? Esto le habrá sacado ronchas, ¿no? Increíble, ¿no? Pero la cosa es que, pues, para eso, pues, se guardó, mucho el impresor, el dueño de la imprenta, logró rescatar solamente una pequeña parte que justamente está escrita en este libro, ¿no? Figuras y figurones, ¿no? Con lo cual, pues, fue una obra muy importante, porque si bien no hay mucha documentación sobre Piérola, la vida, hay poca, hay archivos periodísticos, por ahí uno que otro, pero no hay una biografía entera, ¿no? Un poco, ¿no? Si hay sendos pasajes en libros de historia, por ahí, ¿no? Pero muy ayer, ¿no? Por ejemplo, Basadre, ¿no? Que no pone las cosas como son, ¿no? Con Piérola, ¿no? Algo muy curioso, ¿no? Y bueno, siguiendo con el libro, pues tenemos la figura también de Romaña, Eduardo López de Romaña, que fue la continuación del pierolismo, y ya también, ya con los inicios de la República Aristocrática, de este arequipeño, pues, que fue presidente después del deceso de Candamo, pues prácticamente sería un continuador. Y lo que más curioso que relata de Romaña es que su honradez. Romaña decía que yo soy una persona honrada y que mi honradez es todo, ¿no? El hombre gobernaba por eso, pero magia. A las finales, pues su gobierno también fue un gobierno de corruptelas, ¿no? Con lo cual, pues, el mismo González Prada decía de Romaña: no se sabe si el hombre es más malo por imbécil o más malo por ser malo. Pero bueno, pues, y porque hay una frase o unas palabras que pone González Prada
que dijo Romaña, ¿no? Romaña decía, pues, en ese tiempo, pues, que no hay que pelear con los amigos chilenos, ¿no? No hay que hacerlos enojar, que olvidemos Tacna, Arica y Tarapacá, ¿no? O sea, prácticamente el hombre quería regalar esos territorios, ¿no? Justamente con tal de que el Perú siga adelante y sigamos trabajando. ¿Te suena eso? No, no protestes, no. Sigamos trabajando, ¿no? Tranquilo, el Perú no puede parar. Eso es lo que decía Romaña, ¿no? Algo muy parecido, ¿no? De estos presidentes, ¿no? No lo pongo como derecha porque ni siquiera se le puede poner de derecha a estos presidentes, ¿no? Porque ni siquiera, como el mismo González Prada habla tanto de Piérola como de Pardo, o de Romaña, o de Pardo, el hijo, eran personajes que ni siquiera tenían una noción de la historia del Perú o del mismo conocimientos de historia o literatura. Por ejemplo, Piérola, decía de Piérola que se ufanaba de no haber leído un libro en 20 años, ¿no? Cuando llegó a la presidencia por segunda vez, ¿no? Algo muy, ¿no? O sea, se ufanaba de ser un estúpido, ¿no? Algo muy curioso, ¿no? Pero bueno, sigamos con la figura ya, el último, esa parte, la de José Pardo Ibarreda, hijo, claro, como su padre, siguió la senda de la corrupción y pues siendo ya del partido civil, pues también tenía pues a sus pues amigotes en diferentes ramos del gobierno, ¿no? Una especie de connivencia con la corrupción, porque la corrupción siempre vino de arriba, generalmente siempre ha venido de arriba, ¿no? Y es algo que si bien al día de hoy pues se quiere comentar, se quiere combatir, dice pues, pero a la final es, no comentan esto de la historia del Perú, ¿no? Que siempre la corrupción ha venido de arriba, ¿no? Y pues esto ha mermado, ha destrozado las arcas del país y sobre todo pues prácticamente ha puesto en el filo, en la navaja la existencia del Perú, ¿no? Porque como bien decía el gran historiador Gibson sobre Roma, que la caída de las naciones justamente se debe como principal enfermedad, la corrupción, ¿no? Cuando la corrupción pues corroe las instituciones del Estado, nación, república, reino, ahí pues comienza el final, ¿no? Y no sé si el Perú estamos viviendo pues de chiripa o de suerte, pero la corrupción prácticamente está minando el Estado, ¿no? De una forma desastrosa, ¿no? Que al día de hoy pues como dije, pues González Prada es un escritor vigente, ¿no? Escrito eso pues hace más de 100 años, tenemos pues que seguir lidiando con estos mismos problemas, ¿no? Con piedras que al día de hoy pues resucitan en las figuras pues de Alan García, o Romañas, pues, o Pardos, pues, ¿no? Aristócratas o oligarcas que siguen robando al país, ¿no? Y por eso pues para que te enteres más de la historia del Perú, o mucho para que conozcas más, ¿no? Porque a veces da cólera que peruanos ni siquiera caminan por una avenida, hoy baja Pardo, hoy baja calle avenida Nicolás de Piérola, ni siquiera saben el accionar de esos personajes en los momentos más álgidos de la historia del Perú, ¿no? Y eso pues da a entender pues que a veces la educación o la cultura sea la última pieza, la última rueda del coche en este país, ¿no? Por eso pues mi granito de arena es incentivar para que conozcas un poco más la historia, ¿no? Por eso pues empezando este libro pues puedes leerlo de un tirón, pues, ¿no? Porque no tiene ni 100 páginas, ¿no? Son unos pequeños ensayos pues que puedes leerlo de un tirón, figuras y figurones de Manuel Cha González Prada, pues por eso te tengo un pedestal, tío. Aguante Manuel Cha. Y gente, pues nos vemos en otro video.